Bienvenidos a una nueva cápsula informativa sobre temas de investigación de mercados. Mi nombre es Fabio Sanabria Araya y hoy voy a compartir el capítulo 5 con todos ustedes. Se llama Coherencia del instrumento de medición con los objetivos de la investigación de mercados. En esta oportunidad voy a dejarles claro qué relación tiene las preguntas, obviamente, con los objetivos que se han planteado en el proceso de investigación. Y vean qué importante. Aquí nosotros tenemos que identificar claramente esa relación a través de un pequeño análisis de variables. Este análisis de variables nos pone en primer plano el objetivo específico. Nosotros tenemos que ponerlo de primero para luego extraer de ese objetivo específico la variable que nosotros queremos investigar. Por eso es que es sumamente importante que nosotros dejemos claro cada una de estas variables en los objetivos específicos y que éstas sean derivadas de una variable principal del objetivo general. De esta manera, como podemos observar, identificar los factores culturales que inciden en el comportamiento de compra del consumidor, aquí la variable va a ser factores culturales. Obviamente, tenemos que hacer una definición, de acuerdo al análisis de variables, de lo que es para nosotros, o bien textualmente de algún autor importante, ¿qué es factores culturales? ¿Qué se entiende? ¿Qué queremos nosotros encontrar prácticamente con esta variable en el mercado cuando hagamos la consulta? Entonces, hacemos una definición que se refiere prácticamente a ese término y diríamos que este se refiere a una serie de factores que ejercen una gran influencia en el consumidor dado el entorno donde éste se desenvuelve. Así, dada esta definición, vamos a encontrar una serie de indicadores. Estos indicadores, para poder lograr sacarle provecho a esta variable, tienen que ser los siguientes. Pueden ser otros perfectamente, pero cada investigador, de acuerdo a esa definición que acaba de conceptualizar, va a definir cuáles son básicamente esos indicadores que quiere procesar a la hora de plantear las preguntas. Esos indicadores van a ser valores y percepciones de la comunidad respecto al producto, la clase social de los consumidores potenciales, los grupos de individuos que comparten sistemas de valores. Básicamente con esos tres indicadores nosotros podemos plantear una serie de preguntas que vayan en esa dirección. De esta manera diríamos que sobre el primer indicador podríamos plantear una pregunta algo así. ¿Qué representa para usted la decoración de su auto? En este análisis de variables quiero dejar claro que la pregunta no se configura como tiene que ser. Son preguntas de tipo escueto, preguntas generales que nos van a servir de guía luego a la hora de que nosotros vamos a elaborar el instrumento de recolección de información, en este caso el cuestionario. Aquí nada más dejamos punteadas cuáles son las posibles preguntas prácticamente direccionadas en qué dirección queremos nosotros que vayan, obviamente que tienen que dar al traste con la variable que nosotros estamos investigando y luego la planteamos como tiene que ser en el cuestionario, en el instrumento de medición. Otra pregunta importante que vaya en la misma vía de la clase social sería ¿a qué clase social pertenece? Una pregunta escueto, luego la vamos a configurar más adelante en el cuestionario. Y con respecto a los grupos de individuos que comparten sistemas de valores, una preguntita que indique, ¿forma parte de un grupo de automovilismo entre la población, suponiendo que esto es una investigación que se dirige al campo automotriz, algún tipo de autodecoración, por ejemplo, etcétera, etcétera? Entendido esto, vamos a pasar a lo que son aspectos generales que se deben considerar en el planteamiento de las preguntas. Primero que nada, como un aspecto muy general, es proyectar el tamaño del cuestionario al medir la variable en cada objetivo. Sigo insistiendo que entre más delimitada esté el planteamiento del problema, entre más lo hagamos pequeño, entre más control tengamos sobre las variables que nosotros vamos a investigar, todo esto se vuelve sumamente llano. En el sentido de que nosotros, cuando tenemos variables que son muy amplias dentro de los mismos objetivos específicos, no los podemos medir con solo 2 o 3 preguntas. Habría que plantear hasta 4, 5, 6, 7 preguntas para poder medir esa variable que nosotros estamos indicando en los objetivos específicos. Esto trae grandes problemas porque obviamente para poder medir de una manera completa esa variable tendríamos que hacer un cuestionario que en algunos casos llega hasta 50 preguntas. Imagínense qué engorroso sería para un entrevistado
tener que contestar 50 preguntas en un formulario. Obviamente vamos a introducir un sesgo porque ya la persona no nos presenta mayor atención a la hora de que nosotros les estamos haciendo una serie de preguntas que posiblemente cuando ya llegó a la número 15 ya no quiere darnos mayor respuesta. Así que tenemos que tener mucho cuidado, tratar que la variable que nosotros estamos seleccionando, la variable que estamos midiendo, sea bastante delimitada, sea bastante específica para que con 3 preguntitas nosotros podamos valorarla lo mejor posible. De esta manera entonces es que estamos proyectando el tamaño cuando tenemos variables bien medidas, cuando tenemos variables bien controladas. Podríamos estimar entonces de que el tamaño del cuestionario podría oscilar entre unas 15 preguntas y con preguntas de clasificación y de ubicación del encuestado, ¿verdad?, datos personales, podría llegar a lo suma unos 18. Tiene que ser un número bajo para no provocar un sesgo significativo a la hora de aplicar este instrumento al encuestado. Tomar la decisión sobre el formato de las preguntas. Esto es otro aspecto muy necesario a tomar en consideración, porque este formato favorece mucho cuando son preguntas cerradas, o sea, de opción, donde la persona entrevistada pueda seleccionar entre las opciones que nosotros les estamos dando. Se facilita para poder hacer los cuadros, se facilita para poder hacer los gráficos, en fin, la representación de la información obtenida en este proceso. Pero cuando nosotros llevamos a cabo preguntas abiertas, la amplitud que tiene la persona encuestada de responder es muy amplia, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a dar más información de la cuenta. Posiblemente a la hora de que nosotros vayamos a tabular esa información se nos va a complicar un poco el asunto. No es que no se deben de hacer. Hay momentos en los cuales la pregunta abierta es fundamental en un proceso de investigación, pero no así en la mayoría de los casos. Otro aspecto es que el cuestionario no debe redactarse como un instrumento exhaustivo en la recolección de los datos. Esto quiere decir que no es el único instrumento. O sea, no podemos decir nosotros que solo a través del cuestionario vamos a obtener toda la información que nosotros requerimos de ese prospecto, de ese entrevistado como tal. Hay otros medios, como por ejemplo los métodos de observación, que nos permiten obtener información que no se podría obtener a través de la encuesta tradicional. Hay aspectos del consumidor que solamente visualizándolos, solamente a través de métodos observables, podríamos recabar nosotros la información que realmente necesitamos para tomar decisiones a posteriori. Los cuestionarios requieren de una prueba piloto antes de ser aplicados a la muestra seleccionada. Esto es definitivo, no podemos entrar con un cuestionario directamente al consumidor, directamente al entrevistado, viéndolo desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque pueden haber algunos errores, alguna pregunta que tal vez tiene que estar antes, otra que tiene que estar después, le hace falta algún tipo de pregunta de clasificación, hay que suavizar un poco al entrevistado en el proceso de encuesta, haciéndole preguntas muy livianas al inicio e ir avanzando en lo que nosotros realmente queremos obtener en el cuerpo del cuestionario, entre otras cosas. Así que la prueba piloto nos da la luz sobre qué errores estamos cometiendo en la aplicación de este instrumento y cómo los podemos corregir. Tomar en cuenta para el diseño del formulario la dificultad que puede presentar el encuestado para suministrar la información solicitada. En esto es otro aspecto también fundamental. ¿Qué aspectos podrían causarle algún tipo de problema al encuestado? Si hay que ponerle instrucciones al instrumento como tal para que éste se pueda dirigir, y eso también depende mucho de la técnica que estemos empleando. Si es una técnica a través del correo, tal vez el correo postal que ya no se está usando como tal porque tiene sus inconvenientes, como vamos a ver más adelante, este sí requiere de un instructivo que le aclare prácticamente a la persona que va a llenar el documento sobre los elementos que debe llevar a cabo para poderlo hacer de manera eficiente de acuerdo a nuestras necesidades de información. Decidir sobre la estructura del cuestionario. Todos los cuestionarios tienen una estructuración y es importante seguir este formato como tal. Tiene que tener datos de identificación de la persona que está siendo entrevistada, aunque a veces, ¿verdad?, con alguna frecuencia se colocan, pero no siempre se pueden preguntar. La gente es un poco quisquillosa hoy en día. Por tantas cosas que han sucedido, la inseguridad social ha causado que la gente como tal no proporcione la información que nosotros estamos requiriéndoles. Preguntarle a una persona cómo se llama, el número de teléfono, dónde viven,
el ingreso, datos de este tipo a veces son un poco renuentes por parte de esta población. Así que hay que tomar en cuenta cuáles son las etapas que realmente nosotros, o las partes que debe llevar ese cuestionario, que vamos a decidir incorporar en la estructura del mismo, ¿no? Entonces, una solicitud, por ejemplo, de cooperación de la persona que va a suministrarnos la información siempre es fundamental. El cuerpo del documento que viene a traer todas las preguntas que son necesarias en este proceso, así como los datos de clasificación que son fundamentales y que también nos ayudan también a establecer si realmente esta persona puede seguir en el proceso de encuesta o si ya finaliza en alguna pregunta del mismo. Decidir sobre la estructura del cuestionario, es lo que estábamos hablando, considerar el orden en que van las preguntas. Hay algunas preguntas que simple y sencillamente se hacen por hacerlas. Preguntas que posiblemente debieron estar en el centro, debieron estar al final o debieron de estar de primeras. Así que es muy importante, por eso es que la prueba piloto nos ayuda a corregir estos pequeños errores que se pueden cometer en el proceso de encuesta. Entonces, considerar cuál es el orden, ir de las preguntas más livianas a las preguntas más complejas, las de mayor contenido. Decidir sobre la estructura de respuesta. ¿Qué estructura quiero darle yo a ese instrumento como tal? Si voy a darle respuestas de opción única, pueden marcar dos opciones a la vez. Si es una opción dicotómica, en cuyo caso se dice sí o no. O si quiero un formato de respuesta abierta, donde la persona realmente diga todas las impresiones que tiene al respecto sobre lo que se le está preguntando. La respuesta de opción dicotómica, única, múltiple, de escalas de calificación y abierta. Estas escalas de calificación son un poco complicaditas en algunos casos. Indicarle, por ejemplo, al encuestado qué opinión tiene con respecto al servicio, indique de 1 a 5 cuál es el grado de satisfacción que obtuvo, a veces se hace un poquito complicado a la hora de tabular este tipo de información. No significa que no se pueden llevar a cabo, claro que sí se pueden llevar a cabo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado si lo que queremos es una buena interpretación de los resultados obtenidos en el proceso. Considerar las opciones de respuesta utilizando el reflejo antagónico. Este reflejo antagónico es una de las propuestas fundamentales que he hecho yo en mi libro. Eso significa que tienen que haber opciones en lo positivo y tienen que haber opciones en lo negativo. En una opción de respuesta no pueden haber términos medios. Nosotros tenemos una tendencia central a manifestar, siempre que se nos pregunta algo, la tendencia central, o sea, el regular, el más o menos. Si a usted le preguntan, por ejemplo, cómo estuvo la comida en determinado restaurante, es muy probable que usted diga, estuvo más o menos, estuvo regular. Ese regular, teniendo uno conciencia de que la interpretación que tiene el consumidor al respecto, es muy posiblemente que un regular se interprete como algo negativo. ¿Usted volvería a un restaurante que haya sido considerado por usted como regular? ¿Iría nuevamente al cine cuando una película ha sido catalogada por usted como regular? Si usted está respondiendo en este momento que no, es porque realmente esos tipos de actividades, si usted las cataloga como regulares, es porque no las concibe buenas, ¿verdad? En ese sentido, cuando nosotros hablamos del espejo antagónico, quiero decir que si nosotros ponemos la opción excelente, tiene que venir seguida de muy bueno y bueno. La contraparte sería malo, muy malo y pésimo. De esta manera, la persona que está respondiendo a una pregunta del cuestionario se ve obligada a contestar entre lo bueno o entre lo malo, pero la opción media no va a tener. Eso nos ayuda significativamente, por lo menos en nuestro campo del mercadeo, a tomar decisiones importantes con respecto a un producto que se está lanzando al mercado, con respecto a una estrategia que nosotros queremos incorporar nueva para poder desarrollar mejor estos productos. Son decisiones que nosotros vamos a tomar tomando en cuenta, valga la redundancia que estoy diciendo, que si respondió en el campo de lo malo, tenemos que tomar acciones más fuertes. Si respondió en el campo de lo bueno, obviamente no es que nos vamos a sentar en los laureles, sino que las decisiones van a ser un poco más suaves. Tenemos que ver cómo incorporamos alguna, pero sabemos que estamos por lo menos en lo bueno. Ese es el punto del enfoque antagónico.
Trate de que las preguntas de respuesta abierta sean lo menos posible. Esto, como les dije anteriormente, para no hacer del instrumento algo muy grande y para que no se dificulte la tabulación de esta información a través de cuadros y gráficos estadísticos, porque evidentemente tendríamos que sacar como unos códigos para que una serie de preguntas que han sido comunes, una serie de respuestas más bien que han sido comunes en los entrevistados, poderlas nosotros clasificar y no hacer tantos códigos, ¿verdad? Como tal, porque pueden surgir 20, 25 respuestas diferentes, ¿verdad? Y podemos nosotros entonces hacer una acumulación en unas 5 o unas 7, por ejemplo. Utilice opciones de respuesta que resulten comprensibles de seleccionar para el encuestado. En este caso, las opciones más fáciles son las dicotómicas y las de opción múltiple o opción única. Evite hacer preguntas aisladas que deberían estar ligadas a una anterior. Esto es un elemento también muy necesario tomar en cuenta porque hay preguntas que se hacen que no tienen un enlace. ¿Y esto a qué se debe? Esas preguntas que se están haciendo es porque no existe una congruencia entre los objetivos de la investigación. Es muy posible que las variables estén apuntando en diferentes direcciones y como tal, la persona queriéndoles dar, ¿verdad?, la medición correcta a través de una pregunta, es muy posible que se esté preguntando sobre algo de producto y por otro lado sobre algo de demanda, en cuyo caso la persona que está siendo entrevistada puede verse un poco aturdida, un poco confusa, porque me están preguntando sobre esto y ahora me preguntan sobre lo otro. O sea, este es el problema de este tipo de instrumentos. Por eso es que siempre he insistido en que exista una congruencia, un hilo conductor de pensamiento que amarre todo el proceso desde el mismo planteamiento del problema. Evite preguntas que lleven al encuestado a una respuesta obvia. Eso es otro error que se comete también en la redacción de las preguntas de un cuestionario. Ven ustedes que hay algunas preguntas que definitivamente, si usted se les plantea, ¿iría usted a un partido de fútbol, haciendo un clima asoleado, teniendo toda la disposición, digamos, de su equipo de ganar? ¿Sí o no? Es muy posible que la persona diga definitivamente sí iría, ¿verdad? Todavía si le dicen, ¿iría usted a un estadio estando en un clima soleado, teniendo las de ganar su equipo y la entrada gratis? ¿Visitaría usted ese estadio? Cuando nosotros le estamos dando una serie de elementos a la persona entrevistada, positivos al respecto, es muy probable que la gente indique que sí. Entonces le estamos sugiriendo en alguna medida la respuesta a lo que deben contestar. Hay que evitar este tipo de elementos. Evite preguntas que se refieren a varios aspectos a la vez. Hay preguntas que tocan sobre varios puntos. ¿Y por qué? Porque estas preguntas posiblemente vienen de un objetivo que está planteado de una manera mal, de un objetivo que tiene dos variables. Y como tiene dos variables, definitivamente tenemos que hacer una pregunta en dos direcciones. Así que hay que evitar ese tipo de preguntas. Evite preguntas con opciones de respuestas insertas. O sea, ¿cuál de los siguientes elementos consumiría usted? Preguntas que tienen algún tipo de interrogante, inserta en la redacción. Hay que evitarlas en la medida de lo posible. También es importante que tomen en cuenta que algunas opciones de respuesta a veces se incorporan dentro de la misma pregunta como tal. En este caso, por ejemplo, ¿usted consumiría muchas veces del producto X? Si nosotros estamos diciendo eso, estamos ya poniendo una opción de respuesta dentro de la misma pregunta y hay que tomar en cuenta que esto es un error grave. Evite las preguntas que dan explicaciones sobre el producto o servicio, preguntas que se hacen muy largas, indicando aspectos positivos, características del producto dentro de la misma pregunta. Eso también es un error. Evite preguntas que requieren de cálculos por parte del encuestado. Estos cálculos matemáticos, cuando se refieren a un hábito de consumo, no resultan difíciles de responder. Preguntarle a una persona sobre cuántas tazas de café consume al día es una tarea relativamente fácil, multiplicar en la mañana, que después del almuerzo, y en la tarde 3 tazas. Es algo relativamente fácil porque es un hábito de consumo que lo tiene muy arraigado en su mente. Pero cuando a esta persona se le pregunta cuántas tazas de café consume usted a la semana, ya tiene que hacer cálculos matemáticos.
Y si bien es cierto, esto es un cálculo muy fácil, habrán otras preguntas que sí requieren de cálculos mucho más depurados, en cuyo caso la respuesta no va a ser lo más acercado a la realidad posible. Va a tener un sesgo importante y como tal no vamos a obtener el resultado que realmente deseamos. O sea, evitemos preguntas que requieren de cálculos o algún tipo de estimación por parte del encuestado. Evite hacer preguntas de corte estratégico o fuera del alcance del entrevistado. Hacer preguntas que van directamente a una parte técnica es otro error significativo. Preguntarle cuál es la estrategia que se debe emplear para poder promocionar los productos de esta organización. ¿Qué va a saber el encuestado al respecto de las estrategias que se deben incorporar? Hay que tener mucho cuidado y dejar la parte técnica a quienes van a tomar las decisiones a posteriori una vez obtenidos los resultados del proceso de investigación. Evite las preguntas confusas o bien aquellas que están mal redactadas. Esto se da con mucha frecuencia. Preguntas que definitivamente se plantean de una manera errada. Preguntas que no están bien redactadas y como tal no se entienden por parte del entrevistado. Evitemos este tipo. Evite preguntas que son demasiado escuetas o incompletas en su intención. Preguntas muy pequeñas. ¿Consume usted pan? En algunos casos hay que suavizar un poco al consumidor, a la persona que está siendo entrevistada, sobre el tipo de pregunta. Aunque esto es una acción muy directa, una pregunta muy directa, a veces tenemos que ponerle algunas cositas, hay algunos elementos de redacción para que suene más a gusto, para que suene como más colaborativa por parte de nosotros, ¿verdad? Y que ellos obviamente nos presten toda la atención posible. Evite hacer dos preguntas en una sola. De esto ya comenté que a veces se hacen dos tipos de preguntas en una sola, atendiendo a dos tipos de variables que fueron planteadas en el objetivo. O sea, esto ya viene con un error desde atrás, ¿verdad? Básicamente, eso era lo que quería comentarles en este capítulo número 5. Y nos vemos en la próxima cápsula informativa sobre temas de investigación de mercado. Muchísimas gracias por la atención prestada.